En este martes 28 de julio, si pudiéramos titular la reflexión a la luz de los textos de la liturgia de hoy, tal vez el título que nos ayudaría a meditar sería La impaciencia derrotista. A veces abusamos un poco de la paciencia de Dios. A veces nos desesperamos ante las cosas que nos turban, ante las cosas que quisiéramos fueran de una manera diferente. A veces suplicamos a Dios tantas cosas y aparentemente Dios no da una respuesta como nosotros la queremos. Dios en realidad tiene una respuesta y la va a dar al final de la vida. Nosotros frecuentemente nos impacientamos, nos dejamos dominar por la impaciencia, y esto genera en la vida de nosotros una serie de situaciones: pesimismo, un pesimismo desalentador ante la propia realidad, genera también una cantidad de limitaciones en nuestra vida y sobre todo nos mezclamos con este mundo tan secularizado y que aparentemente también algunos han abandonado a Dios. Toda esta serie de situaciones que vivimos nos quitan nuestra paciencia y pareciera que en esta realidad Dios no está, que solo quedamos nosotros y nuestra propia impaciencia. Nos corresponde en esta mañana, a la luz de la liturgia de la palabra que hemos escuchado, tenemos que ayudarnos a impermeabilizarnos de los valores del Espíritu Santo. Tenemos que ayudarnos a tener un corazón con trascendencia a lo divino. A veces nosotros estamos tentados a pensar tal vez que la súplica del Padre Nuestro, en la que decimos, venga a nosotros tu reino, es como si solo se tratara de un espejismo, de una cosa irreal, de algo que no va a suceder, que el reino de Dios no está presente, que el reino de Dios no lo podemos vivir, que el reino de Dios no se manifiesta, porque aparentemente todo lo que vemos son cosas más difíciles, son cosas más oscuras. El crecimiento del reino de Dios sigue siempre un proceso, y ese proceso de verdad es, podríamos decir, un proceso desconcertante para nuestra impaciencia, porque no crece el proceso de reino al mismo tiempo que nuestra paciencia. Nosotros quisiéramos que todo tuviera una respuesta pronta a cada situación. ¿Cuántas respuestas quisiéramos prontas? ¿Y cuántas son las respuestas que nosotros deseamos que coincidan con nuestros deseos, con nuestros propios planes? Pero a veces no acontecen así. Es difícil, ¿no?, aceptar ciertas circunstancias de la vida, muy por sobre todo aquellas circunstancias de la vida que provocan tanto dolor, que provocan también una tremenda herida en el interior nuestro. Y me pongo a pensar
cuánta impaciencia nos podía provocar el dolor, la tristeza cuando perdemos nuestros seres queridos. Cuando nuestros seres queridos se van, y se van no de la manera que nosotros deseábamos, se van de una manera dolorosa y profundamente triste. Cuánta impaciencia nos puede provocar estos momentos tan y profundamente tristes que viven muchos hermanos y familias nuestras y amigos. Pero ¿habrá en Dios una respuesta frente a todo esto? ¿Tendrá Dios una palabra que decirnos, aunque pareciera que nos ha abandonado y lo único que aparece es la oscuridad, la violencia, el dolor? ¿Habrá una respuesta de Dios frente a todo esto? ¿Nos podríamos dejar nosotros invadir por el derrotismo pesimista, por la desesperanza, aún creyendo en Dios? ¿Acaso Dios es responsable de aquellos que provocan la violencia? Dios nos ha hecho a todos hermanos, nos ha hecho hijos. La violencia y la muerte por violencia verdaderamente no es una respuesta de Dios. Al contrario, es la respuesta inadecuada del hombre que vive sin Dios. Ante eso, Dios siempre tiene una palabra que decir, porque Dios es un papá. Porque Dios no es un ser sanguinario que le gusta vernos sufrir. Dios es un papá que sabe amarnos y abrazarnos cuando más lo necesitamos. Porque Dios siempre tiene un final para cada uno, y ese final siempre está en sus manos. Ese final nunca es contrario a su voluntad, siempre es un final para estar con Él. Hay que tomar de esta paciencia de Dios, de esta paciencia de Dios que no es igual a la nuestra. Hay que tomar de esta paciencia y dejarnos llevar por este reto para nosotros, porque en nuestro corazón está en querer tener todas las soluciones a mi manera, a mi tiempo, a mi modo, a mi deseo, a mi gusto. Pero debemos entender que aunque algunas no sean las respuestas que yo quiero, allí también prevalece escondido o escondida la respuesta de Dios. Por eso es bien importante, mis queridos hermanos, darle mucha importancia a la pedagogía de la paciencia de Dios. Por eso el primer paso no puede ser como lo recordaban en la parábola de la cizaña y del trigo. Arrancamos la cizaña para que crezca el trigo. Y Jesús dijo, dejadlos crecer juntos. Porque siempre en este mundo va a haber mal y va a haber bien. Siempre van a haber seres humanos construyendo el mal, porque no quieren conocer a Dios, y siempre van a haber también seres humanos construyendo el bien, porque aman desmedidamente a Dios. Tenemos que tener paciencia como Dios nos lo recuerda en las parábolas. Hay que dejar crecer ambas cosas,
¿Para qué? Para crecer en respeto, para no dejarnos llevar por la intransigencia y vivir impacientes en este mundo, sino más bien para dejarnos mover por la misericordia de quien sabe acercarse con la prontitud a nuestro corazón hay veces afligido. Así, por ejemplo, en los evangelios el leproso, el centurión, Leví, Mateo, no fueron inicialmente dignos de Jesús, pero aún así recibieron una amorosa respuesta de Jesús. Por eso, no olvidemos esta pedagogía de la paciencia de Dios. Solo no olvidemos que de todas maneras el terreno no es nuestro, el terreno es de Dios. Él sabe lo que hace. Dios jamás se equivoca, aunque las cosas nos duelan, aunque tengamos muchas veces que llorar y nuestro llanto y nuestras lágrimas deshagan nuestro corazón. Aún así, Dios tiene una respuesta, Dios tiene una palabra. Por eso Santa Teresa de Jesús nos explicaba de alguna manera esto de la paciencia, de la pedagogía, de la paciencia de Dios, y nos enseñaba cuál era el camino para poderlo entender y vivir. Nos decía esta santa tan importante de la Iglesia: he visto esto claro por mí, y no veo creador mío. ¿Por qué todo el mundo no se procura llegar a vos por esta particular amistad? Santa Teresa nos ayuda a entender que para poder vivir la paciencia, la pedagogía de la paciencia de Dios, y para poder entender los misterios de Dios, aunque no sean difíciles, la cosa más importante es tener una amistad profunda con Dios. Solo en la amistad profunda con Dios podremos entender todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede. Solo pegados a Dios y enamorados de Dios podemos entender esto. Eso no significa que en medio del dolor no vamos a tener lágrimas o desesperación, porque no se quita de nosotros la humana debilidad, aunque estemos muy cerca del corazón de Dios. Pero es tan importante tener una amistad profunda con Dios, cercana, una amistad que nos transforme para poder ser capaces de vencer el dolor a fuerza de esperanza, la impaciencia a fuerza de paciencia. Supliquemos al Señor en esta Santa Eucaristía que nos ayude a aceptar de Dios su voluntad, aunque esa voluntad para nosotros no sea la que siempre deseamos. Así sea.